solamente en Santo Domingo el fenómeno de las parturientas haitianas se da como un hecho, diríamos nosotros, palpable. Ayer el director del hospital, el hospital de Santiago Los Caballeros, el Arturo Grullón, dio unas declaraciones que realmente a uno le sigue sorprendiendo, porque uno creía que la gran cantidad de parturientas haitianas se estaban dando en las dos maternidades de Santo Domingo, pero también en los hospitales de Santiago de los Caballeros el porcentaje de parturientas haitianas es sumamente sorprendente. Pero el director del hospital, no recuerdo el nombre ahora del director del hospital, voy a ver si más adelante le doy la información a ustedes, se despachó diciendo que de 6.300 y tantas haitianas parturientas 42%, que dieron a luz en el hospital de Santiago, el 43% era de nacionalidad haitiana. Y él confirmaba de manera responsable que éstas llegaban a los hospitales de Santiago sin ni siquiera un documento de identidad que le identificara. Y que sumado a eso, ellos tenían entonces que practicarle el parto, y hizo un cálculo de que un parto normal al hospital le salía en 9.500 pesos y que una cesárea de las que se le practicaban a las parturientas haitianas salían en 14.600 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Y era lo que planteaba el director, de que las parturientas haitianas estaban agotando gran parte del presupuesto que es destinado por el Ministerio de Salud Pública para tratar el tema de las parturientas dominicanas. Hay que decir que esos partos, sea de la forma que sea, parto normal o natural, como se le dice, o cesárea, aquí a las nacionales haitianas se le hace de manera gratuita. No pagan un centavo porque lo cubre el Estado Dominicano. Eso es lo que trae como consecuencia que entonces en muchas ocasiones las parturientas dominicanas tienen que compartir una misma cama con una parturienta haitiana por la cantidad, por el exceso de parturientas haitianas que están en nuestras maternidades dando a luz día por día. Pero aún más es cuando él dice que de 70 o 80 partos que se hacen al día, 35 o 40 son de nacionales haitianas diariamente. Eso es un asunto totalmente delicado que tiene que llamar la atención de las autoridades. Pero este señor fue todavía mucho más responsable cuando dijo que sí que es cierto, que es en autobuses y minibuses que llevan esta cantidad de haitianas a parir a los hospitales de Santiago. Y yo reitero la pregunta que hacía ayer en el comentario, ¿de quién es el minibús? ¿Quién conduce el minibús? ¿A qué compañía pertenece el minibús? ¿Quién es el responsable de ese autobús que llega al hospital con esta cantidad de parturientas haitianas? Que oiga bien, dice el mismo director del centro hospitalario, que son tan especiales que llegan ya con las contracciones para tener el parto. O sea, es que no hay nada que hacer más que atenderla inmediatamente, porque llegan con los dolores, llegan algunas con las contracciones ya, hay algunas que hasta rompen fuente entrando al hospital. Y entonces la misma pregunta, ¿dónde están las autoridades
que tiene que ponerle el frente a ese tema. ¿Hasta cuándo aquí se estará agotando el presupuesto de las parturientas dominicanas para cubrir parturientas haitianas? Entonces lo delicado del caso es que si estas mujeres van a dar a luz en un hospital haitiano, tienen que ir con el dinero adelante. Y aún yendo con el dinero adelante, le resulta más económico venir aquí a parir pagando, porque quienes las llevan allá para ir allá, pagan dinero, allá le pagan dinero, porque eso no es gratuito. Porque hay un transporte, y ese transporte hay que cubrirlo. Sí. Pero también hay que cubrir la ganancia del que contacta a estas mujeres, la monta en el autobús y la trae a territorio dominicano a dar a luz. Y la pregunta es, ¿y las autoridades dónde están? ¿Quién responde por eso? Y yo voy a concluir diciendo, por ese tema de la cantidad de parturientas haitianas que vienen a parir a República Dominicana, es que necesariamente hay que hacer lo posible de que el apellido Suero, Castillo, Cuesta, etcétera, etcétera, se le tenga que otorgar a un niño haitiano. Miren, señores, solamente haciendo una observación a lo que decía en su comentario nuestro colega Carlos Suero. El problema serio es, en el caso de la parturienta, es que en Haití tienen que pagar. Y el costo de un parto en Haití es muy superior, casi 4 veces al costo de trasiego que pagan ellas para venir ilegal y dar a luz en hospitales dominicanos. Es mucho más barato y más rentable y más seguro de que todos los medicamentos y las condiciones ellas le encontrarían en hospitales dominicanos. En otro sentido, yo le decía a mi hermano Henchi, a la llegada de hoy, que es muy notorio usted escuchar a periodistas y comunicadores en la radio, la televisión, incluso aquellos que también escriben en los periódicos y en las redes sociales, hablar con tanta efectividad de la política internacional, de lo que acontece en el continente nuestro y en el mundo entero, de temas relacionados con la corrupción, con los congresos, con los presidentes. Te hablan de temas de lo que le sucede a Lula en Brasil y lo de Brett. Te hablan de Donald Trump. Son unos grandes analistas en ese aspecto que usted se asombra. Parecería que viven en esos países. Tienen una sagacidad de imaginación de lo que pudiera venir o no, como el caso de México y las elecciones de este año. Sin embargo, cuando usted lo escucha hablar de lo que acontece en su país, de lo que tiene que ver con la política y la corrupción de su país, parecería que no son de este mundo, ni que conocen la República Dominicana. Luce como si ellos estuvieran hablando desde esos países donde ellos hacen sus análisis aquí. Como si estuvieran en Brasil, en México, en Estados Unidos, o fueran brasileños, norteamericanos, españoles, mexicanos, colombianos, panameños, peruanos, pero no dominicanos. Porque hablan con tanta efectividad de lo que pasa en esas naciones, que cuando vienen a analizar la problemática nacional,
se le agota la capacidad. Y las reacciones ante la problemática de su propio país no la perciben, no la ven, no la entienden, no tienen recuerdos, porque te hacen unos análisis internacionales de lo que pasó hace 20, 15, 30 años, 10. Te hablan de Fujimori y de Lula con una sagacidad extraordinaria, pero no son capaces de hablar de su país y de lo que pasa aquí. No analizan Odebrecht, eso no, los análisis son efímeros. Al revés, defienden la postura de la justicia ante los acusados. Son capaces de hablar de qué está pasando en Estados Unidos con las nuevas leyes migratorias de Donald Trump y lo que va a pasar con los haitianos en los Estados Unidos, con los salvadoreños, con los latinos, pero no son capaces de analizar qué está pasando en su país con la masiva migración ilegal haitiana. De eso no hablan, ni de la corrupción, hablan 2 o 3. Entonces eso es lo que demuestra por qué el soborno compra puestos, compra palabras, compra medios, compra cabezas, es tan fuerte en nuestro país, que te ponen a analizar la noticia internacional y no la local, que te ponen a analizar los problemas políticos, económicos de otras naciones y no de la tuya. Entonces, por eso es que da vergüenza cuando uno escucha en la radio estos extraordinarios programas que existen en la mañana y en las tardes, donde te analizan el comportamiento internacional y el nacional lo minimizan, los obvian y en muchos de los casos los defienden. Aquí hay poco culpable en corrupción. Aquí hay poco culpable de impunidad. Aquí todo lo que ven los analistas, periodistas y comunicadores, en una gran mayoría, es que esto es un país viable, lleno de riqueza, sin pobreza, sin corrupción, sin sobornos, con legisladores dignos, con funcionarios incorruptos, honrados y honorables. Porque en un país donde usted le dice don, cuando era una palabra que se utilizaba para representar la imagen de una figura en los pueblos que ameritaba el respeto de esa comunidad, hoy se utiliza en políticos. Cuando yo escucho a veces don Amable Aristi Castro, eso lo he escuchado yo, don Ángel Rondón, don Víctor Díaz Rúa. Esos son los términos para poder defender y ocultar la verdad. Esos son los calificativos. Cuando llaman o van a esos programas de televisión o llaman a los programas de radio, el término es don. Y muchos halagándolo y aplaudiéndolos. Así es el sistema. Mientras quieren aquerosear de manera internacional a políticos de otras naciones, callan la de su propia nación. ¿Y por qué la callan? ¿Por qué se ocultan tras la verdad? ¿Por qué no dicen las cosas? Simple y llanamente, porque son parte del mismo entramado del cual ellos están denunciando que existe en otras naciones y en la de ellos
se la embolsillan. La ley de partidos políticos y el régimen electoral y las garantías, como también el Código Penal y otras muy buenas y necesarias iniciativas que están en la carpeta del Congreso de la República Dominicana, parece que tiene que aparecer ahora un chapulín colorado o una organización que se proponga que pueda ser presentado para la próxima legislatura, porque después de dos, estándose planteada, necesariamente perimen. Y esta legislatura, la próxima comienza el 27 de febrero. Parece que para esta ya no será posible de que se pueda seguir debatiendo, se pueda seguir conociendo con el propósito de ser aprobada, de ser sancionada en el Congreso de la República. Parece que esa esperanza se desvanece. Y se desvanece precisamente porque las primarias deben ser cerradas o abiertas, según las dos facciones del PLD. El hecho fundamental de las propuestas de Danilo Medina, presidente de la República, para que sea incluida en el Código Penal con relación al aborto, en las tres modalidades, en las tres condiciones que se presentaron, pero que entonces, cuando llega al Congreso de la República, hay diputados de su facción que no apoyaron la misma para que pudiera pasar. Esas son de las cosas que se dan en la política. El presidente de la República diría, bueno, vamos a hacerla con esta modalidad, pero cuando llegue allá trata de dividir los votos de los muchachos para que eso no pase. Porque al fin y al cabo quien decide es el presidente de la República. Pero también otras iniciativas que tienen que ver con el funcionamiento social y jurídico de la República Dominicana, parece que va necesariamente a perimir otra vez en la Cámara de Diputados fundamentalmente, como también no es lo mismo en el Senado de la República, pero parece que también correrá ahí la misma suerte. Lo que hay que hacer lo posible de llamar la atención de la Junta Central Electoral, ya que su presidente ha mostrado bastante interés en que se conozca lo más pronto posible, porque de no aprobarse a la mayor brevedad, es posible que para el año 2020 no haya una ley de partidos políticos y régimen electoral ni de garantías para que esa sea la que norme y regule el proceso electoral del año 2020. ¿Pero por qué? Por lo que he venido diciendo siempre. Fíjense los políticos que tenemos en la actualidad, ni ellos mismos son capaces de propugnar porque se regule el ejercicio y la práctica política democrática de la República Dominicana. Porque cuando es abierto, todo el mundo sabe lo que pasa. Hasta del gobierno pueden incidir en otros partidos. Solamente hay que coger unos cuantos empleados públicos y ubicarlos en diferentes lugares y mandarlos a votar por un candidato X de la oposición para incluso tener opción hasta se poder seleccionar, como pasó en el pasado, como ha pasado. Entonces, de no saber de dónde llegan los cuartos del narcotráfico, que se ha dicho que hay gente del narcotráfico que subsidia candidaturas, se ha dicho. De que no se sepa incluso la cantidad de medios para que haya equidad de participación y publicidad y propaganda democrática en la población, también, hasta con eso hay problemas. La participación de la mujer en la cuota de los cargos congresuales y municipales, y una serie de cosas que son importantes para la salud y el cuerpo jurídico y social de la República Dominicana, pero los partidos políticos, sus principales cabecillas, no están en eso, no están en ponerse de acuerdo y seleccionar lo que más conviene al país y a la democracia, entre comillas,
que tenemos aquí en la República Dominicana. Y qué lamentable. Yo con mi comentario lo que quiero es llamar la atención de toda la población para que sepan necesariamente el tipo de políticos que tenemos, que es su conveniencia, desde el punto de vista económico, jurídico, social, y no el beneficio de la población, ni del Estado, ni de la sociedad dominicana, con regulaciones, con leyes, con normas que vayan real y efectivamente en beneficio de la sociedad dominicana. Esos son los políticos que tenemos. Esos son la gente que de visión y de futuro que tenemos. Fíjense qué cosa. Que al fin y al cabo a uno lo que les da es pena. Señores, esto tiene que cambiar. Esto no ha dado resultados. La gente que ha dirigido y que está al frente de los partidos y que tienen visión y que son los non plus ultra del asunto. No, hombre, no. Por eso esta sociedad está sometida en un atraso permanente. No hay forma de cómo avanzar. Con esta visión de estos políticos de ahora, yo soy de los que se inscriben que hay que cambiar. Esta sociedad necesita de muchas cosas nuevas, de política nueva y de políticos. Como decía Peña Gómez en el año 94 y años anteriores. Una sociedad necesita un cambio de política y de políticos, porque estos no han dado resultados. Seguimos.